Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 72 del curso de álgebra intermedia. Estábamos viendo en la lección anterior la demostración de un teorema que se llamaba las propiedades fundamentales de los números complejos. Y habíamos demostrado varias de esas propiedades, en particular habíamos demostrado la ley de clausura o cierre de la suma de números complejos, la ley conmutativa de la multiplicación de números complejos y la ley asociativa de la suma de números complejos. Vamos a ver ahora esta cuarta propiedad fundamental que habla de la existencia de elementos de identidad o neutros en los números complejos, en particular para la suma y para la multiplicación, y dice que 0 más 0i es el único elemento de identidad de la suma en los números complejos. Esto es, si yo sumo z sub 1, donde z sub 1 es cualquier número complejo que nos daban en el teorema, a ese supuesto único elemento de identidad de la suma, no importa el orden en que lo sumemos, el resultado va a ser ese número complejo z sub 1. Y en el caso de la multiplicación, dice que 1 más 0i es el único elemento de identidad de la multiplicación en los complejos. O sea que si yo multiplico cualquier número complejo z sub 1 por 1 más 0i, no importa el orden en que los multiplique, el resultado va a ser ese número complejo z sub 1. Recuerden que esa es la esencia de lo que son elementos de identidad o neutros con respecto a una operación, que cuando usted los opera con otro elemento del conjunto, resulta en el otro elemento del conjunto. Bueno, nosotros vamos a ver la prueba de la 4b, o sea, de la existencia de elementos de identidad o neutros de la multiplicación en los complejos. La primera parte se da como ejercicio y se hace en forma parecida como vamos a hacer esto, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar el z sub 1, que recuerde que tenía esa forma, la rectangular, a sub 1 más b sub 1 por i, un número complejo. Entonces está claro que si yo multiplico z sub 1 por 1 más 0i, va a ser lo mismo que si multiplico 1 más 0i por z sub 1, porque recuerde que ya probamos que la multiplicación de números complejos es conmutativa. O sea que yo puedo multiplicar z sub 1 por este número, que supuestamente es el elemento de identidad de la multiplicación, no importa el orden, el resultado va a ser lo mismo, ¿verdad? Z sub 1. Que es lo primero que dice aquí, ¿verdad? Que z sub 1 por 1 más 0i o 1 más 0i por z sub 1. Eso es igual por la ley conmutativa de la multiplicación en los complejos. Bueno, pero vamos a ver cuánto es esa multiplicación de z sub 1 por 1 más 0i, ¿verdad? Recuerden que podíamos haber verificado esta otra, ¿verdad? Pero como son iguales, pues con que una de las dos la verifiquemos es suficiente. Yo voy a verificar esta en particular. Pues z sub 1 por 1 más z, y al sustituir lo que es z sub 1, que es a sub 1, más b sub 1i, ¿ven? Eso es z sub 1, aquí. Hay que multiplicarlo por 1 más 0i. Y recuerde cómo se multiplicaba el número complejo, según vimos en la lección anterior, ¿verdad? Usted primero multiplicaba las partes reales de los dos números complejos que se estén multiplicando, en este caso a sub 1 por 1, y a eso le restaba la multiplicación de las partes imaginarias, b sub 1 por 0. Y a eso le suma la multiplicación de la i, dicho sea de paso, va a ser la parte real del resultado. Y entonces multiplicaba la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, ¿verdad? A sub 1 por 0, más, a eso le suma la parte real del segundo, que es 1, por la parte imaginaria del primero, que es b sub 1. Y eso va a ser la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Del número complejo, que es el resultado de esa multiplicación. Pero entonces, por propiedades de los números reales, porque recuerden que a sub 1, b sub 1, a y b son números reales, un número real por 1 es el número real a sub 1, menos, y un número real por 0 da 0, más, un número real por 0 da 0, más, y un número real por 1 da el número. Así que esto será a menos 0 por otra propiedad de los números reales, que da a sub 1, y 0 más b sub 1, que también, por esa misma propiedad, que el 0 es el elemento de la suma, da b sub 1 por i. Y a sub 1 más b sub 1 por i, fíjense que eso es z sub 1, ¿verdad? Así que efectivamente hemos visto que si usted multiplica z sub 1 por el 1 más 0i, ¿qué resultó? En z sub 1. Así que sí, 1 más 0i es elemento de identidad de la multiplicación en los complejos, porque cuando yo multipliqué por z1, se me produjo el mismo z sub 1, ¿verdad? Bien, pues para ver que ese es el único elemento identidad de la multiplicación en los complejos, vamos a ver que existe otro número complejo, a más b sub i complejo, de manera que si usted multiplica z sub 1 por ese otro número complejo, no importa el orden, el resultado también es z sub 1. O sea que este otro número complejo que estoy suponiendo que existe, hace lo mismo que hace este número complejo que ya encontramos que era un elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad? Al usted multiplicarlo por z sub 1, daba z sub 1 otra vez, ¿verdad? Pues vamos a ver si hay otro número complejo llamado el a más b sub i, que al multiplicarlo por z sub 1, no importa el orden, ¿verdad? Que lo multipliquemos, el resultado vuelve a ser z sub 1, igual que cuando multipliqué por 1 más 0i.
O sea que volvemos a sustituir aquí lo que es z sub 1, que es a sub 1 más b sub 1i. Recuerden que z sub 1, míralo aquí, es a sub 1 más b sub 1i. Y lo voy a multiplicar por ese elemento, que estoy suponiendo que es otro elemento de identidad de la multiplicación, a más b. Y si fíjense que al yo multiplicar esto, ¿verdad? Tendremos a sub 1 por a, aplicando la ley, o más bien la definición de multiplicación, a sub 1 por a, la multiplicación de las partes reales, míralo aquí, menos b sub 1 por b, la multiplicación de las partes imaginarias, más entonces la multiplicación de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, más la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero por i. Y entonces esto sería, miren, yo quiero ver si eso me da el número z sub 1 otra vez, o sea, a sub 1 más b sub 1i. Pero de la única forma que estos dos números complejos, este que está aquí y este que está acá, son iguales, es que las partes reales sean iguales y que las partes imaginarias sean iguales, porque esa es la definición de cuándo es que dos números complejos pueden ser iguales, ¿verdad? O sea que de ahí yo saco esta pareja de ecuaciones, que a sub 1 por a menos b sub 1 por b, míralo aquí, va a ser igual a la parte real de acá, y a sub 1b más a b sub 1, que es la parte imaginaria de acá, es igual a b sub 1, la parte imaginaria de acá, míralo aquí. Que esto, que es la parte real del número complejo que está a la izquierda, es igual a la parte real del número que está a la derecha, y esto, que es la parte imaginaria del número que está a la izquierda, es igual a la parte imaginaria del número complejo que está a la derecha. Pero fíjense que esto que está aquí entonces es un sistema de dos ecuaciones con las incógnitas a y b, ¿verdad? A y b. Fíjense que estas variables, a sub 1, b sub 1, no son variables, o sea, no son desconocidas, porque son la parte real y la parte imaginaria del número complejo en particular que nos da. O sea que a pesar de que son letras, no son variables en el sentido de que pueden cambiar de valor, sino que son las partes reales y la parte imaginaria del número complejo en particular que estamos trabajando. Lo que sí desconocemos es lo que es la a y la b, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria de ese supuesto número complejo que también pueda ser un elemento de identidad de la multiplicación. Bueno, vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que por eso que decimos que es lineal, ¿verdad? Porque fíjense que las incógnitas a y b están elevadas a la 1. Fíjense que ya está escrito en la forma estándar, ¿verdad? Con los constantes, los términos con la variable en el lado izquierdo, con las incógnitas en el lado izquierdo, y con las incógnitas en las constantes en el lado derecho, ¿verdad? Y es literal porque tiene, además de la variable b, tiene las variables a sub 1 y b sub 1, pero que son números fijos por ser elementos, ¿verdad? O más bien las partes real e imaginaria de un número complejo en particular. Bueno, pues fíjense cómo lo vamos a resolver. Primeramente, vamos a resolver por el método de sustitución. Voy a tomar la primera ecuación y la voy a resolver para la incógnita a. ¿Okay? Así que empezaremos dejando este término que tiene la incógnita en el lado izquierdo y transponemos este término al lado derecho, así que tendremos que a sub 1 por a, mirenlo aquí, va a ser igual a este a sub 1 que tenemos en el lado derecho, y transponemos este término que está en el lado izquierdo al lado derecho con más b sub 1 por b. Y ahora para dejar la a sola, pues habrá que multiplicar ambos lados de esa ecuación por el recíproco de a sub 1 para que se nos vaya el a sub 1 del lado izquierdo, nos queda nada más que la a, que es la incógnita que queremos buscar, ¿no? Y en el lado derecho cuando yo multiplique esto, que dicho sea de paso va a estar sobre 1 por 1 sobre a sub 1, dará 1 por esto, que de eso mismo arriba, y a sub 1 por el 1 que está aquí debajo de a sub 1 más b sub 1, que nos da el a sub 1, ¿verdad? Así que la a es esto, a sub 1 más b sub 1 por b entre a sub 1, en términos de la b, ¿verdad? Así que esa sería nuestra ecuación auxiliar. Al yo resolver la primera ecuación de ese sistema por la incógnita a. Pues ahora, ya que tenemos la primera ecuación, recuerden cómo funciona el método de sustitución, ¿verdad? Una vez he resuelto la primera ecuación por una de las incógnitas, vamos a la otra ecuación y sustituimos por esa incógnita. Así que al sustituir por a, que ya tenemos aquí como una ecuación auxiliar, en la segunda ecuación, y la resolvemos para la b, ¿verdad? Así que será a sub 1 por b, miro aquí, más a, que ya yo sé que es esto que está aquí, miren, en vez de a, ponemos lo que es a, que es a sub 1 más b sub 1 por b, entre a sub 1 por b sub 1, dice que va a ser igual a b sub 1, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí tenemos una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Al hacer esa sustitución, voy a eliminar esta fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por a sub 1, que es el único denominador que hay en las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria. Entonces en el lado izquierdo voy a multiplicar a sub 1b por a sub 1, dará pues a sub 1 por a sub 1 al cuadrado por b, más. Y aquí cuando yo multiplique esta fracción por esto, la sub 1 cancela y queda a sub 1 más b sub 1 por b sub 1. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique a sub 1 por b sub 1, pues da eso mismo, a sub 1 por b sub 1.
Ahora fíjense que en el lado izquierdo yo puedo aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Para simplificar esta expresión. Así que tendremos esto mismo, a sub 1 cuadrado por b, más, y aquí al multiplicar b sub 1 por a sub 1, pues a sub 1 por b sub 1, y al multiplicar b sub 1 por b sub 1b dará b sub 1 al cuadrado por b, y es igual a sub 1 por b sub 1. Así que ahora fíjense que los términos que tienen a la b, nuestra incógnita, son el primero y el tercero aquí. Dejamos esos dos términos del lado izquierdo y como tienen a la b de factor común, los saco. Y esa b, recuerden que es nuestra incógnita, ¿verdad? Sacamos la b como factor común de esos dos términos que tienen a la b, que es nuestra incógnita, en el lado izquierdo. Y al sacarla de factor común, pues nos queda primero por a sub 1 al cuadrado y después más b sub 1 al cuadrado. Y este término, que fíjense que no tiene la b, tiene b sub 1 pero no tiene a b, que es nuestra incógnita. Al no tener la incógnita lo movemos al lado derecho y al transponerlo pasa negativo a sub 1 b sub 1. Así que seguimos allá y dice que b por a sub 1 cuadrado más b sub 1 al cuadrado será igual a, y en el lado derecho fíjense que al yo restar a sub 1 b sub 1 más menos a sub 1 b sub 1, que es lo mismo que sumar según la equivalencia de la recta, a sub 1 b sub 1 más el negativo de a sub 1 b sub 1 da 0, ¿verdad? Y ahora para yo dejar esto solo, ¿verdad? Esta b sola, dividimos este lado entre a sub 1 al cuadrado más b sub 1 al cuadrado, y en el lado derecho el 0 también lo dividimos entre a sub 1 al cuadrado más b sub 1 al cuadrado. ¿Sí? En el lado izquierdo finalmente esto cancela y nos queda la b solita, y en el lado derecho 0 entre cualquier número, recuerde que era 0 por una propiedad de el número 0, ¿verdad? Que vimos en el álgebra elemental. Bueno, pues miren, ya tenemos que esa b, la parte imaginaria de ese número complejo que yo estoy suponiendo que existe y que también es un elemento de identidad de la multiplicación, vale 0. Pues ahora para encontrar cuánto es la a, sustituimos ahora en la ecuación auxiliar, sustituimos el valor de b, que acabamos de encontrar que es 0, en la ecuación auxiliar para obtener el valor de la incógnita a, ¿verdad? Así que a será igual a sub 1 más b sub 1 por b, que hemos encontrado que es 0, dividido entre a sub 1. Esto será a sub 1 más, y cualquier número real que usted multiplique por 0, ¿verdad? Por la propiedad multiplicativa de 0 que estudiamos en el álgebra elemental, es 0 entre a sub 1. Y como el 0 elemento de identidad de la suma, pues a sub 1 más 0 es a sub 1 dividido entre a sub 1, y cualquier número que usted divide entre el mismo da 1. Así que la a es 1. Así que fíjense una cosa. Luego, ese otro supuesto elemento de identidad de la multiplicación, el número complejo que yo estoy suponiendo que existe, a más bi, ese otro supuesto elemento identidad de la suma es, bueno, pues decía que era a, pero encontramos que la a es 1 más b, y encontramos que la b es 0 por i. Por i. El mismo elemento de identidad que ya determinamos que lo es, ¿no? El mismo, vamos a ver bien el elemento, identidad que probamos que existe. Fíjense que, de hecho, así es como usted demuestra la unicidad de matemáticas, ¿verdad? Yo quería demostrar que 1 más 0 era el único elemento de identidad de la multiplicación. Yo suponía que existía otro que hacía lo mismo, ¿verdad? Que cuando usted multiplicaba por otro número complejo, en este caso, ¿verdad? Para hacer el elemento de identidad de la multiplicación daba ese otro número complejo, y encontramos que ese supuesto otro elemento de identidad de la multiplicación es el mismo que ya probamos que era elemento de identidad de la multiplicación. Bueno,
Vamos a ver entonces la quinta propiedad fundamental de los números complejos. Y se llama, ¿verdad?, la existencia de elementos inversos. La existencia de elementos inversos. Y hay dos. Para la suma, que dice que para todo z sub 1 complejo existe un único número complejo que vamos a llamar menos z sub 1, llamado, igual que en el caso de los reales, ¿verdad?, ese número rayita, un número real, era el negativo de ese número real, el inverso aditivo de ese número real, el inverso con respecto a la suma de ese número real, o el opuesto de ese número real, ¿verdad?, así que se llama igual, ¿verdad?, el negativo de z sub 1 o el inverso aditivo de ese número z sub 1 o el inverso con respecto a la operación de suma de ese número complejo z sub 1 o el opuesto de z sub 1. ¿Okay? De modo, lo que ocurre entre ese número z sub 1 complejo y esta cosa que supuestamente existe, también no es complejo, ocurre lo siguiente, que si usted suma z sub 1 más el negativo o inverso aditivo o inverso con respecto a la suma u opuesto de z sub 1, no importa el orden en que lo haga, el resultado va a ser el elemento de identidad de la suma, que es el 0 más 0i. Y en el caso de la multiplicación, dice que para todo z sub 1 complejo que no sea el 0 más 0i, igual que en el caso del número real, para cualquier número real que no sea el 0, existe un único número complejo z sub 1 rayita elevado a la menos 1 complejo también, y que se llama el recíproco de z sub 1 o el inverso multiplicativo de z sub 1 o el inverso con respecto a la multiplicación de z sub 1 de modo que cuando usted multiplique el z sub 1 por ese supuesto recíproco o inverso multiplicativo o inverso con respecto a la multiplicación de ese z sub 1, el resultado es el elemento de identidad de la multiplicación, que recuerde que era 1 más 0i. Si multiplico z por z sub 1, z sub 1 más bien por z sub 1 recíproco, no importa el orden, el resultado es 1 más 0i, el elemento de identidad de la multiplicación. ¿Okay? Bueno, en este caso ya voy a demostrar las dos partes. Fíjense que ya hemos estado demostrando una parte y la otra la dejamos de ejercicio. En este caso voy a demostrar las dos. ¿Okay? Y quiero demostrar las dos, ¿okay?, porque fíjense que estoy demostrando, ¿verdad? Son teoremas de existencia, ¿verdad? Que existe, existencia única, existe, ¿verdad?
Y recuerde, cuando nosotros tenemos en el álgebra elemental los métodos de demostración, tenemos los métodos de teoremas, de demostrar teoremas de existencia. Y de existencia única ya hemos visto ejemplos aquí. De hecho, el ejemplo anterior era un ejemplo de un teorema de existencia única, donde usted tenía que demostrar que lo que existía era único. Encontramos que efectivamente el único elemento de identidad de la multiplicación era 1 más 0i. Pero en el caso de la existencia en general, usted tiene dos formas para demostrar teoremas de existencia. O por presentación, usted presenta el supuesto candidato de ser el elemento, el ente que existe, o usted lo construye. Y en este caso yo voy a construir el elemento de identidad de la suma y voy a presentar el elemento inverso de la suma y voy a presentar el elemento inverso de la multiplicación, para que usted vea y repasemos una vez con la que funcionaba eso, ¿no? Si usted no tiene la memoria, el ejemplo que yo les di en el álgebra elemental, bien básico, ¿verdad? Que ni siquiera tenía que ver con matemáticas, era la existencia de un animal cuya cabeza tenía 5 partes y resultaba ser un cerdo, ¿verdad? Y yo lo construía o lo presentaba, porque me sospechaba que el animal era el cerdo y entonces veía que cumplía con las condiciones que daba el teorema, o lo construía a base de las condiciones que da el teorema, ¿verdad? Pues fíjense cómo yo voy a hacer. El primero va a ser por construcción. Suponga, sea más bien, sea z sub 1 igual a sub 1 más b sub 1 y elementos de los complejos, y z igual a más b sub i, también otro elemento de los complejos, de modo que cuando yo sume z sub 1 más z, no importa el orden, ¿okay? El resultado me va a dar 0 más 0i, ¿okay? 0 más 0i. Bueno, claramente, por la ley conmutativa de la suma en los complejos, pues z sub 1 más z va a ser lo mismo que z más z sub 1, ¿okay? Así que esta parte de que esto tiene que ser igual a esto, lo tenemos de gratis casi por la ley conmutativa de la suma en los números complejos, que es un teorema que se ha probado previamente, ¿verdad? Bien. Suponga que, como dice ahí, esta suma, que puedo usar esta, z sub 1 más z, que sería a sub 1 más b sub 1 i, porque eso es lo que es z sub 1, ¿ves? Más z, que dice que es a más b i, da el elemento de identidad de la suma que es 0 más 0i, ¿no? Da eso que dice ahí. Entonces, bueno, pues, por la definición de suma de números complejos, estos números complejos, cuando yo los sumo, lo que tengo que hacer es lo siguiente: sumar esta parte real, a sub 1, más esta parte real, a, y esa es la parte real del resultado, y sumar las partes imaginarias, b sub 1 y b, y esa es la parte imaginaria del resultado, y eso me tiene que dar 0 más 0i, ¿no? Esto recuerda por la definición de suma en los números complejos, ¿okay? Entonces, como estos dos números complejos, esto que me resultó aquí, tiene que ser igual a este número complejo, pues como por la definición de números complejos iguales, la parte real de este tiene que ser igual a la parte real de este, y la parte real de este, imaginaria, perdón, de este, tiene que ser igual a la parte imaginaria de este. Luego, por la definición de números complejos iguales, continuamos acá, a sub 1 más a sub 1 más a, que es la parte real de este número complejo, tiene que ser igual a la parte real del complejo real, que es 0, y b sub 1 más b, que es la parte imaginaria
del número complejo que está en la izquierda, tiene que ser la parte imaginaria del número complejo que está al lado derecho, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Dónde? Fíjese. Bueno, ¿cómo yo saco de aquí, de esta primera ecuación a la A? Pues dejamos la A sola y será igual a 0, y al transponer este término A sub 1 al lado derecho da menos A sub 1, ¿verdad? O sea que la A va a ser menos A sub 1. Porque 0 menos A sub 1 es A sub 1, negativo, ¿verdad? Negativo A sub 1. Y de aquí yo saco que B, la incógnita B, que es la parte imaginaria de ese número que yo supongo que existe y que es el elemento inverso con respecto a la suma del número z sub 1, será igual a b sub 1 negativo, ¿verdad? 0 menos b sub 1, pasando este término que no contiene la B al lado derecho, ¿verdad? Está poniendo, cambia de signo. O sea que b será igual a negativo b sub 1. Por lo que a más b sub bi, el elemento inverso de la suma de este elemento complejo a sub 1 más b sub 1i es, vamos a ver, bueno, pues la a es menos a sub 1 más, y la b es menos b sub 1 y esto tenemos que menos a sub 1 más y menos b sub 1 por i es menos b sub 1i, perdón, y un número más negativo de otro, incluyendo, aunque sea un número que no sea real, es por la definición de, más bien por la equivalencia de la recta, el primer número menos el segundo número, ¿no? Así que fíjense que este sería el inverso aditivo de cualquier número complejo, ¿okay? O sea que fíjense que lo que tengo que hacer para obtener el inverso aditivo de un número complejo a sub 1 más b sub 1 es sencillamente cambiarle el signo a cada parte. ¿Okay? Eso lo hacemos en un comentario luego. Bueno, pues la demostración de la parte B, que también la vamos a hacer, la veremos ya en la segunda parte de esta misma lección, cuando espero verlos muy pronto. Nos vemos.